Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una de esas condiciones que todo el mundo en salud cree que domina, la apendicitis. Es el clásico dolor en la parte baja derecha del abdomen. Pero basándonos en un documento increíble, un primer 2025 de Nature Reviews Disease Primers, vamos a ver cómo esa imagen tan clásica pues se está desmoronando. Exacto. La misión de hoy es, digamos, desmantelar un dogma. Una idea de más de un siglo. Que toda apendicitis es una bomba de tiempo, que va a progresar a perforación si no corres a operar. Y la nueva evidencia dice que no es así. Nos muestra que no es una sola enfermedad, es un espectro, y que hay dos formas principales, la complicada y la no complicada. Y créeme, esa distinción lo cambia absolutamente todo. A ver, desglosemos eso, porque históricamente, desde que se acuñó el término por allá en 1886, la apendicectomía de emergencia se volvió el estándar. Y con toda la razón. Claro, la mortalidad podía llegar al 20%. Era casi una sentencia de muerte. Lo era. Pero lo más fascinante que revela el documento es que incluso en la era preantibióticos, los médicos ya veían casos que se resolvían solos. Simplemente no sabían por qué. No tenían las herramientas para entenderlo. Exacto. Hoy, con la imagenología, con los grandes estudios, sabemos que una gran parte de los casos, los no complicados, se pueden tratar solo con antibióticos. Y con éxito. Esto nos obliga a repensar todo el proceso. Desde el diagnóstico hasta la conversación que tienes con el paciente en urgencias. De acuerdo. Para poner todo en contexto, empecemos por la escala. ¿Qué tan común es la apendicitis hoy en día? Sigue siendo una de las emergencias quirúrgicas abdominales más frecuentes a nivel mundial. Para que nos hagamos una idea, en países occidentales, la incidencia está entre 100 y 200 casos por cada 100.000 habitantes al año. ¿Y el riesgo a lo largo de la vida? Es de aproximadamente 8.6% para los hombres y un 6.7% para las mujeres. Y hay un pico de edad muy claro, ¿cierto? Es una enfermedad de gente joven, sobre todo. Sí, el pico es muy marcado entre los 15 y los 20 años. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿A qué te refieres? El documento sugiere una correlación con la industrialización. Parece que la incidencia aumenta en países que se están industrializando, mientras que en lugares como Estados Unidos o Europa, las hospitalizaciones por apendicitis no complicada han disminuido desde 2005. Un momento. ¿Disminuido? ¿Y a qué se debe eso? ¿Hay menos casos? ¿O los tratamos diferente? Ahí está la clave. Los casos complicados se han mantenido estables. La hipótesis es que esa disminución en hospitalizaciones por casos no complicados refleja directamente el aumento del manejo no quirúrgico. O sea que a muchos de esos pacientes les damos antibióticos y se van a casa, sin necesidad de operar. Justo eso. Ya no cuentan como una hospitalización para cirugía. Hay otro dato que me pareció, de verdad, inesperado. La incidencia parece ser mayor en climas cálidos. Nunca habría conectado la geografía con la apendicitis. Es una hipótesis, pero tiene lógica fisiológica. A ver, cuéntame. Se cree que en climas cálidos, la deshidratación subclínica y el estreñimiento son más comunes, y esto podría aumentar el riesgo de que se formen apendicolitos, que obstruyan el lumen. Fascinante. Y en cuanto a los desenlaces, ¿cómo está la mortalidad? Porque ya no es ese 20%. Por suerte. No, para nada. En países de altos ingresos, la mortalidad después de la cirugía es bajísima, entre 0.07 y 0.2%. Pero hay una brecha importante. Sí, en países de bajos y medianos ingresos, la cifra es más alta, alrededor del 1%, y casi siempre tiene que ver con retrasos en el tratamiento. Bien, eso nos lleva al por qué. Si la obstrucción es un factor, ¿qué es lo que falla en el apéndice? Y para empezar, ¿qué hace realmente este órgano? Bueno, por mucho tiempo se le consideró un órgano vestigial, inútil. Un remanente evolutivo. Exacto. Hoy sabemos que eso es incorrecto. El apéndice es un tubo de unos 5 a 10 centímetros, lleno de tejido linfoide. Es como un puesto de avanzada del sistema inmune intestinal. O sea, tiene una función. Claro, ayuda a regular la microbiota, produce anticuerpos como la IgA y parece que funciona como un refugio para bacterias buenas durante, por ejemplo, una diarrea. Entonces, no es inútil. Es un actor en la inmunidad. Y la teoría clásica, la de la obstrucción por un apendicolito, esa piedrita fecal, sigue en pie. Es una parte muy importante de la historia, pero no es toda la historia.
Tener un apendicolito sí aumenta mucho el riesgo de que la apendicitis se complique o se perfore. Pero la verdad es que solo lo encontramos en una minoría de los casos. Entonces, ¿qué más hay? La evidencia apunta a un cuadro multifactorial. Infecciones, quizá factores genéticos ambientales, todavía hay mucho que no entendemos. Y aquí volvemos a la distinción clave. Complicada versus no complicada. ¿Qué define a cada una? La diferencia está en la pared del apéndice. En la no complicada, o flegmonosa, la pared está inflamada, engrosada, pero intacta. Ok. En la complicada ya hay necrosis, o sea, muerte de una parte de la pared. Y eso puede llevar a una perforación, a un absceso o a una peritonitis. Y aquí hay un hallazgo del documento que creo que es el que de verdad rompe el dogma, el que cambia las reglas. Totalmente. Y es que varios estudios han demostrado que un retraso dentro del hospital, de hasta 36 horas en los casos no complicados, ¿36 horas? sí, no parece aumentar el riesgo de que progrese a una perforación. Espera, ¿eso es un cambio radical? La idea de la bomba de tiempo que nos enseñaron, esa imagen de que el apéndice va a estallar si no corres, podría no ser cierta para la mayoría. Exactamente. Desafía por completo esa idea de una progresión lineal e inevitable. ¿Sugiere que quizás son dos enfermedades distintas desde el principio? Esa es una de las grandes preguntas. Que en muchos casos no sea una etapa de la otra, sino dos caminos diferentes desde el inicio. Sí, es así, poder diferenciarlas se vuelve lo más importante. Pero el diagnóstico clínico puede ser un verdadero reto, ¿no? Es uno de los mayores desafíos en urgencia, ¿sí? La clínica por sí sola tiene una sensibilidad y especificidad limitadas. Por ejemplo, La famosa tríada, dolor que migra del centro a la fosa ilíaca derecha, dolor al palpar y rigidez. Es muy precisa en nombres, pero el documento señala que solo se presenta en el 6% de los pacientes con sospecha de apendicitis. ¿solo un 6%? Eso es increíblemente bajo. Explica por qué hay tantos casos atípicos. Exacto. Entonces, si la clínica no es suficiente, necesitamos más herramientas. Ahí entran los laboratorios y las escalas de puntuación. Los glóbulos blancos, la proteína C reactiva. Son útiles, marcan inflamación, pero no son específicos. Pueden elevarse por 1000 cosas. Donde sí hemos avanzado es con escalas como la de Alvarado, AIRS o AS. Que combinan varios datos para darnos un puntaje de riesgo. Correcto. Y su principal valor no es confirmar la apendicitis, sino descartarla. Un paciente con un puntaje bajo tiene una probabilidad tan pequeña que a menudo podemos evitarle la radiación de una tomografía. Nos ayudan a decidir quién necesita la imagen. Justo eso. Y si llegamos a ese punto, a la zona gris, donde necesitamos ver el apéndice, ¿cómo han cambiado el juego las imágenes? Han sido la verdadera revolución. La tomografía computarizada, la TC, es la más precisa. Sensibilidad y especificidad de más del 95%. Y lo más importante, ¿Qué? es excelente para diferenciar entre complicada y no complicada, algo que la clínica sola no puede hacer. Pero la TC es radiación, y la mayoría de estos pacientes son jóvenes. Precisamente. Por eso el ultrasonido es la primera opción en niños y embarazadas. Y en adultos jóvenes, la tendencia que el documento destaca como práctica estándar debería ser la TC de baja dosis. ¿Qué tan baja? Hablamos de protocolos de 2 milisilverts. Han demostrado no ser inferiores a la dosis estándar para el diagnóstico, pero con mucha menos radiación. Y ahora hasta tenemos escalas que integran todo. Sí, se ha desarrollado una nueva escala, la SAS 2.0. Combina clínica, laboratorio e imagen para estratificar mejor la severidad y guiar el manejo. Lo que sí queda claro es que prevenir o tamizar la apendicitis no es posible. No, por su naturaleza aguda e impredecible, simplemente no es factible. De acuerdo. Y esto nos lleva al centro del debate, al manejo, a la gran pregunta, ¿cirugía o antibióticos? Empecemos por el estándar. El estándar de oro sigue siendo la apendicectomía, y de preferencia laparoscópica. Es segura, efectiva y, muy importante, previene la recurrencia para siempre. Y es obligatoria en los casos más graves. Mandatoria. En pacientes con peritonitis generalizada o shock séptico, no hay debate. ¿Y las ventajas de la laparoscopía? Son claras. Menos dolor, recuperación más rápida, menos riesgo de infección de la herida y, a largo plazo, parece que menos riesgo de obstrucción intestinal. Muy bien. Ahora al tema que genera todo el debate. Los antibióticos como alternativa.
Aquí es donde la evidencia ha crecido de forma exponencial. Múltiples ensayos clínicos aleatorizados, o sea, el nivel más alto de evidencia, Ajá. han demostrado que el tratamiento con antibióticos es una alternativa segura y efectiva para la apendicitis aguda no complicada, ¿Qué tan efectiva? ¿Cuál es la tasa de éxito? definida como evitar la cirugía al año. Es de aproximadamente el 70%. 70% es un número muy bueno, pero significa que un 30% fracasa y termina en cirugía de todas formas. ¿Sabemos por qué? ¿Podemos predecir quién va a fallar? Absolutamente. Y esta es información crítica. El principal predictor de fracaso es la presencia de un apendiculito. La piedrita vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Los pacientes con un apendiculito en la TC tienen casi el doble de probabilidades de que los antibióticos no funcionen. Parece que esa obstrucción física es una barrera muy grande. Mucho más difícil de superar solo con medicamentos. Otros factores de riesgo son un apéndice muy grande, más de 15 milímetros, o fiebre de más de 38 grados. Esta es clave, porque te permite tener una conversación mucho más informada con el paciente. No es solo cirugía o antibióticos. Para usted, con estos hallazgos, la probabilidad de éxito con antibióticos es esta. Se trata de estratificar el riesgo. Una de las grandes preocupaciones al no operar es pasar por alto algo más grave, como un tumor. ¿Qué dice la evidencia sobre ese riesgo? Es una preocupación válida. El riesgo general de encontrar un tumor maligno en una apendicectomía es bajo, entre el 1 y el 2%. Ok, es bajo. Sin embargo, y este es un punto muy importante, ese riesgo se dispara. Sube hasta un 14.3% en un subgrupo muy específico. ¿Cuál? Pacientes sobre todo mayores de 35 o 40 años que se presentan con un absceso periapendicular. Vaya. De menos del 2% a más del 14% es un salto enorme. Enorme. Y por eso se apoya la recomendación de hacer una apendicectomía de intervalo, o sea, una cirugía programada semanas después. Una vez que pasa la inflamación aguda. Exacto. Pero solo en ese grupo de pacientes de alto riesgo que debutaron con un absceso. Entendido. Ahora, más allá de lo clínico, está el factor humano, la calidad de vida. ¿Cómo se comparan las dos opciones? Aquí es donde la decisión compartida con el paciente es fundamental. Los datos son muy consistentes. El manejo no quirúrgico se asocia con menos días de discapacidad. Y una vuelta al trabajo y a la vida normal más rápida. Mucho más rápida. Y eso no es un detalle menor. Para un estudiante, un trabajador autónomo, evitar 1 o 2 semanas de recuperación postoperatoria puede ser decisivo. Exacto. Los pacientes valoran las cosas de forma diferente. Algunos prefieren la certeza de la cirugía, quitarse el problema de encima para siempre. Otros priorizan evitar la operación. ¿Y la satisfacción del paciente? Es alta en general en los dos grupos. Pero, como es de esperar, tiende a ser un poco menor en los que intentaron con antibióticos, fracasaron y al final necesitaron una cirugía de urgencia. Tiene todo el sentido. Hemos recorrido un camino larguísimo, desde una emergencia casi inevitable a un panorama de opciones, de matices, de decisiones compartidas. Sin duda. La apendicitis, que parecía un tema resuelto, sigue lleno de áreas de investigación. Y el documento nos deja con una última idea, una que es realmente provocadora. Sí. Menciona que ya sabemos que algunos casos se resuelven solos y que actualmente hay en marcha un ensayo clínico en pediatría que compara la apendicectomía, no con antibióticos, sino con un manejo puramente sintomático. Un momento, ¿un ensayo sin ningún antibiótico? ¿Simplemente analgésicos y observación? Exactamente. Lo que nos obliga a hacernos una pregunta todavía más fundamental. Si la forma más leve de apendicitis es, en esencia, una inflamación que puede ser autolimitada. Entonces, ¿cuántos casos estamos sobretratando actualmente? ¿Podría el futuro del manejo para un grupo súper seleccionado de pacientes consistir solo en vigilar y controlar el dolor, confiando en el cuerpo para resolverlo? Es una pregunta que redefine por completo nuestra visión de esta enfermedad tan común. Ya no se trata siempre de un ataque que hay que combatir. Quizá, a veces, es solo una inflamación que simplemente hay que sobrellevar.